Salud y medio ambiente. 9º grado. Origen y propagación del sonido. Hola, mi nombre es Jessica y les doy una bienvenida a esta clase de Aprendamos en Casa. Ya antes habíamos estudiado la naturaleza ondulatoria del sonido. Habíamos dicho que el sonido es una onda longitudinal, lo que significa que la dirección de propagación de la onda y la dirección de las partículas del medio por el cual se propaga es la misma. También habíamos dicho que el sonido es una onda mecánica, lo que quiere decir que necesita un medio para propagarse. Habíamos hablado del concepto de gamma audible, que es el intervalo de frecuencias a los cuales el oído humano puede percibir, de 20 a 20.000 Hz. Resulta que el sonido puede tener ondas que pueden ser muy complejas. Si tomamos las ondas más simples, van a ser aquellas que sean periódicas, que tengan un patrón ordenado. Este tipo de ondas pueden ser explicadas mediante magnitudes que están completamente especificadas, como la frecuencia f, la longitud de onda lambda y la amplitud a, que son magnitudes que habíamos visto anteriormente. También dijimos que si la velocidad de la onda es periódica, puede ser calculada mediante la ecuación de velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Con todas estas ideas de base, vamos a profundizar en esta clase sobre el origen y propagación del sonido. Acompáñame. El sonido se propaga en todas las direcciones a partir de la fuente sonora. ¿Pero cómo se origina? Podemos originar el sonido aplicando una fuerza a un cuerpo y produciéndole ciertas vibraciones. Estas vibraciones se transmiten al medio circundante. Estas vibraciones transmiten energía en las partículas del medio que está alrededor del cuerpo que está vibrando. Esta energía lo que hace es hacer vibrar las partículas del medio y se pueden producir zonas en donde exista una mayor concentración de las partículas, es decir, que se acercan más, por tanto su densidad sería mayor y también la presión. A este tipo de zonas se le llama regiones de compresión. Luego se forman otras regiones en donde las partículas están más dispersas, o sea, hay una menor concentración, por tanto habrá una menor densidad y una menor presión. A estas regiones se le llaman zonas de dilatación o rarefacción. Vamos a visualizar esas zonas modelando de nuevo una onda longitudinal utilizando este resorte helicoidal o también llamado slinky. Vamos a producir una onda longitudinal aplicando una fuerza. Vamos a producir un pulso. Podemos observar cómo hay una región en donde están más cerca las partes del resorte, está más comprimido. Esta región serían las zonas de compresión y podemos ver cómo se va desplazando hasta llegar al suelo y se vuelve a reflejar. Vamos a explicar cómo se relacionan estas zonas de compresión y dilatación con el tono y la intensidad del sonido a continuación. Pero antes vamos a ver algunos datos informativos sobre el tono y la intensidad. Al producir un sonido con determinado tono o frecuencia, esta luego se transforma en energía, que se transmite a las partículas del medio. La cantidad de energía transmitida en un segundo es la intensidad. Qué tan fuerte o débil sea un sonido depende de la intensidad con que viajan las ondas longitudinales, es decir, la cantidad de energía E que se transmite por área en un tiempo t determinado. Esto se expresa mediante la ecuación. Recordemos que energía por unidad de tiempo corresponde a la magnitud de potencia. Si usamos el sistema internacional se expresa en joules por segundo, que es igual a 1 watt de potencia. Por tanto, intensidad es igual a potencia sobre área. Ahora bien, ¿qué es el nivel de intensidad sonora o volumen del sonido?
El volumen de un sonido es consecuencia de una comparación entre la intensidad de la onda generada con respecto a la intensidad del umbral de escucha. La escala que lo cuantifica es denominada decibeles. Esta magnitud no posee dimensiones, dado que es una proporción o comparación entre intensidades. Un decibel es la décima parte de un bell, unidad llamada así en honor a Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono. La escala de la intensidad sonora se construye a partir del punto de umbral de escucha. He aquí algunos ejemplos. Umbral de audición, 0 decibeles. Susurro de hojas, 10 decibeles. Murmullo de voces, 20 decibeles. Radio a volumen bajo, 40 decibeles. Conversación normal, 60 decibeles. Parada de buses, 80 decibeles. Umbral del dolor, 120 decibeles. Motor de propulsión, de 140 a 160 decibeles. Hemos hablado sobre el tono. Vamos a recordar en qué consiste esa cualidad. Vamos a ver cómo se relaciona con la frecuencia. Tenemos que sonidos de bajas frecuencias corresponden a sonidos graves, como por ejemplo este. Podemos considerar que este es un sonido grave en comparación con un sonido como este. Hemos comprendido con esta experiencia la diferencia entre sonidos graves y agudos. Vamos a ver ahora cómo se relaciona esto con las zonas de compresión y dilatación. La distancia entre dos zonas de dilatación o dos zonas de compresión nos indica la longitud de onda, y el número de ondas que pasa por un punto en un segundo es lo que hemos llamado frecuencia. Por lo tanto, las regiones comprimidas más cortas definen una frecuencia alta y las regiones comprimidas más largas definen una frecuencia baja. La frecuencia de una onda longitudinal determina qué tan alto o bajo percibimos los sonidos. Y esto es a lo que hemos denominado tono. Vamos ahora a experimentar el sonido utilizando diapasones, que son estos dispositivos que puedes observar acá. Voy a tocar un extremo libre del diapasón. Tú puedes escuchar un sonido muy suave. Si luego lo coloco sobre la caja de resonancia, puedes escuchar cómo el sonido se ha amplificado y es un sonido más fuerte. Vamos ahora a apreciar las vibraciones con la siguiente experiencia. Puedes observar cómo la bolita de Durapax comienza a moverse al percibir las vibraciones del diapasón. Finalmente vamos a escuchar sonidos de diferentes frecuencias. Tenemos acá los diapasones ordenados de una frecuencia mayor a una frecuencia menor. Escuchemos los sonidos. Puedes escuchar cómo los sonidos de frecuencias altas corresponden a sonidos agudos y los de frecuencias bajas corresponden a sonidos graves. Escuchemos ahora algunas aplicaciones del sonido. Nuestro oído detecta un rango de frecuencias comprendido entre los 20 y los 20.000 Hz. Se denomina ultrasonido a cualquier sonido que tiene una frecuencia mayor de 20.000 Hz. Se emplea en medicina principalmente para el monitoreo del desarrollo del embarazo. También para obtener imágenes de áreas dañadas en el cuerpo. También encontramos el ultrasonido en la naturaleza.
Un buen ejemplo es la forma de orientación de las ballenas. Algunos estudios sugieren que los cráneos de las ballenas tienen propiedades acústicas que pueden recolectar la energía de baja frecuencia y las dirige a los huesos de sus oídos. Para comunicarse, pueden emitir sonidos de baja frecuencia que viajan distancias extraordinarias bajo el agua. Otro ejemplo son los murciélagos, que son unos mamíferos sorprendentes. Tienen la capacidad para observar en la oscuridad. Ellos emiten ondas de alta frecuencia, las cuales se propagan en forma de abanico. Los ecos, al rebotar, le permiten identificar y localizar objetos en esa región. Un ejemplo de longitud de onda de la voz de una persona es igual a 1.7 metros. Si la voz de una persona tiene esa longitud de onda, ¿qué frecuencia le corresponde? Tenemos acá una imagen donde podemos visualizar la longitud de onda como la distancia entre dos compresiones. Tenemos acá una zona de compresión, una zona de dilatación y la siguiente zona de compresión. Para esta longitud de onda, ¿qué frecuencia le corresponde? Vamos a encontrarlo recordando que la velocidad del sonido, como una onda periódica, puede ser calculada mediante esta ecuación. Velocidad igual a longitud de onda por frecuencia. Para el aire, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. Despejamos de esta ecuación la frecuencia, la longitud de onda está multiplicando, pasa a dividir y sustituimos los datos. Velocidad 340 metros por segundo y longitud de onda 1.7 metros. Efectuamos el cálculo y vemos que la frecuencia es igual a 200. Eliminamos las unidades, metros, y solo me queda 1 sobre segundo. Entonces la frecuencia de esta longitud de onda de 1.7 metros corresponde a 200 Hz. Pasemos ahora a resolver un siguiente literal. Si tenemos que esta misma persona que está hablando, podemos percibir a una distancia de 1 metro el nivel de intensidad de 50 decibeles, ¿a qué distancia tendría que estar para percibir la voz de esa persona a 30 decibeles? Tenemos acá entonces la fuente sonora, que sería la voz de la persona, y tenemos que la incógnita sería la distancia. Tenemos acá los datos de la tabla. Podemos encontrar que 50 decibeles corresponde o equivale a una intensidad de 1 por 10 a la menos 7 por metros cuadrados. Y 30 decibeles de la tabla también equivale a 1 por 10 a la menos 9 por metros cuadrados. Luego vamos a resolver recordando que esta es la incógnita. La intensidad es potencia por área. Como hay una sola fuente de voz, yo sé que en esta distancia va a ser esta potencia y a esta distancia va a ser la misma potencia. Entonces despejo de la ecuación, potencia es igual a intensidad por área, y en este punto va a ser la misma, en este punto va a ser la misma. Eso me permite escribir esta ecuación. Intensidad 1 por área 1 va a ser igual a intensidad 2 por área 2. De acá recuerdo que el sonido es una onda esférica, entonces esta área debe ser el área de una esfera, que corresponde a 4 por pi por r cuadrado. Sustituyo esa expresión y puedo eliminar. Observo que en este lado tengo 4pi y en este lado también tengo 4pi. Esto entonces lo puedo eliminar, quedándome solamente esta expresión. Intensidad 1 por radio 1 al cuadrado igual a intensidad 2 por radio 2 al cuadrado. Luego recuerdo que esta es la incógnita, entonces debo despejar radio 2. El radio 2 me quedaría de esta forma. Esto está acá multiplicando, pasa a dividir, tengo esta expresión. Luego de acá puedo quitar los cuadrados sacando la raíz. Entonces saco raíz en este lado, me quedaría solo r sub 2, y saco raíz de este lado, me quedaría esta expresión, la raíz de la intensidad 1 entre la intensidad 2 por el radio 1, que se fue a este cuadrado. Finalmente paso acá, teniendo esta expresión ya puedo sustituir los datos numéricos. 10 a la menos 7, que es la intensidad 1 que habíamos dicho acá, y la intensidad 2, 10 a la menos 9. Las unidades, como son las mismas, se van a eliminar, y el radio 1 o distancia 1
es 1 metro. Lo sustituyo y acá puedo recordar, ¿no?, que la propiedad 10 a la menos 7 y 10 a la menos 9, esto está acá dividiendo, va a pasar arriba como 10 a la 9. Entonces menos 7 más 9, esto es 10 al cuadrado. Raíz de eso, raíz de 10 al cuadrado es 10 por 1 metro, entonces me va a quedar que la respuesta es de 10 metros. Significa que a 1 metro, a una distancia más cercana, escuchaba el sonido con una intensidad de 50 decibeles y a una distancia de 10 metros escucho el sonido con un nivel de intensidad menor. Como resumen, hemos visto que el sonido se propaga por medio de vibraciones. Estas vibraciones se van propagando sucesivamente, generando zonas de compresión y de dilatación. Estas vibraciones transmiten energía a las partículas circundantes del medio. Esa energía por unidad de tiempo, por unidad de área, es a lo que se le llama intensidad. Al comparar esta intensidad con la intensidad del umbral de escucha, surge la escala de decibeles. Vamos ahora a escuchar algunos tips que nos van a ayudar a resolver ejercicios. Para resolver ejercicios sobre el sonido y su intensidad, puedes seguir los siguientes consejos. Primero, identifica los conceptos relevantes. Recuerda la relación de velocidad con la longitud de onda y frecuencia. La velocidad de una onda periódica, V, es igual a longitud de onda por frecuencia. Considera también la relación de intensidad como potencia sobre área y la ley del inverso del cuadrado para las intensidades. Segundo, identifica las cantidades conocidas y desconocidas. Haz la distinción entre intensidad, que se mide en watts sobre metros cuadrados, y nivel de intensidad, que se mide en decibeles. Puedes utilizar una tabla para ver la equivalencia entre sí. Finalmente, después de hacer los despejes y realizar los cálculos, corrobora tus respuestas analizando las unidades de medida de tus resultados, que deben ser coherentes con las magnitudes físicas. Por ejemplo, en el sistema internacional, la longitud de onda es en metros, la frecuencia es en 1 sobre segundo, que es igual a hertz, la velocidad es en metros por segundo, el área en metros cuadrados y la distancia en metros. Siempre analiza si tu respuesta tiene sentido. Por ejemplo, no tendría sentido que al alejarnos de una fuente sonora percibamos el sonido con mayor intensidad. Hemos llegado al final de la clase, espero que hayas aprendido mucho y poder encontrarte por este mismo espacio en la siguiente clase. Recuerda seguir las medidas de bioseguridad, lávate bien las manos y utiliza mascarilla al salir.